Saludos, estimados amigos de su programa Consensuando, una plataforma comunicacional con más de una década brindando la discusión de temas de interés, de trascendencia nacional e internacional. Esta ha sido una semana muy activa en cuanto al escenario nacional. Podemos ver la publicación que ha hecho la Cámara de Diputados, una especie de resumen del expediente que contiene la investigación de la Cámara de Cuentas y de los miembros de la Cámara de Cuentas, las múltiples faltas, múltiples desavenencias, desacuerdos, la falta de química, la falta de compañerismo, la falta de espíritu de cuerpo que hay en la Cámara de Cuentas, nos conduce inevitablemente a pensar de que es imposible la continuidad de ese estado de cosas. Desafortunadamente, esto ha sido un fracaso para el sistema democrático de nuestro país, porque cuando ellos fueron elegidos, como pocas ocasiones, había como un consenso en la sociedad dominicana, no solamente la sociedad política, sino también la sociedad civil, la sociedad empresarial, de que esta elección no estaba contaminada con el ingrediente político y que por tanto se auguraba un éxito en la realización de este trabajo, que por demás es un trabajo dorsal y fundamental porque es el organismo externo de la revisión de las cuentas del Estado dominicano. Es decir, es el organismo que audita que se puedan hacer buenos usos del dinero de todos nosotros. Y en el caso de que acontezcan irregularidades, que éstas sean detectadas, que éstas sean evaluadas, investigadas y presentadas en un informe que es cuasi imprescindible, indispensable para la presentación de cargos ante la justicia. Ya ustedes ven lo importante que es la labor de la Cámara de Cuentas. Sin esas auditorías, sin esos informes que provengan de la Cámara de Cuentas, se paralizaría prácticamente la lucha contra la corrupción. Por consiguiente, nosotros entendemos de que la clase política tiene que ponerse forzosamente de acuerdo para que se haga el juicio político y para que sean, lamentablemente, desvinculados todos, sean destituidos todos, porque lamentablemente todos los miembros, de acuerdo al informe que ha presentado y dado a conocer al público la Cámara de Diputados, todos los miembros han cometido faltas. No hay uno que no haya cometido faltas. Inclusive ahí están haciendo un media tour en distintos medios de comunicación, esos miembros defendiéndose, que ellos lo que dicen es que no es que ellos no han cometido faltas, que según su parecer las faltas no son tan graves. Oigan esto. No es que no hemos cometido faltas, pero es que no son tan graves las faltas. Por Dios. Entonces, ¿quién es que va a sufrir? Vamos a sufrir todos, porque el mal uso de los recursos de todos nosotros no va a ser comprobado y detectado en esos informes que son indispensables para llevar a la justicia a esas personas que hagan un mal uso de los dineros de todos. Entonces, si hay un momento en el cual la clase política tiene que ponerse de acuerdo para enjuiciar y destituir a esos miembros y posteriormente elegir a las personas, hombres y mujeres idóneos que vayan a componer esa Cámara de Cuentas, tiene que ser ahora. Porque quien se oponga a un juicio político, entonces prácticamente se estaría aliando con la impunidad, se estaría aliando con la corruptela, se estaría aliando con la inercia que por años caracterizaron todas las cámaras de cuentas que precedieron esta.
porque hay que decir que esta, cuando empezó, realizó varias auditorías que de hecho son las que han servido para presentar cargos ante la justicia de una parte importante, si no todos, los expedientes que se están conociendo hoy en la justicia. Pero, lamentablemente, la bendita, por no decir la otra palabra, política, se aposentó en la Cámara de Cuentas y ya ustedes saben qué es lo que ha pasado. Ya ahí todo está manga por hombro, no se hace el trabajo, no se cumple con el número de auditorías que se han planificado, cada quien está hablando para su lado. Eso se ha convertido en un campo donde se manifiestan los intereses políticos, lamentablemente. Entonces, ya llegada la situación a este punto, ya la Cámara de Cuentas tiene un crédito público tan deteriorado que incluso hasta las auditorías que estén bien hechas, que salgan de ahí, ya no van a inspirar confianza. La confianza es la columna vertebral de cualquier institución, sea pública y privada. Confianza que ha sido defraudada en su plenitud, en su totalidad, y que por ende no hay forma de enmendarlo, no hay forma de arreglar esto ya. Ustedes se imaginan un organismo colegiado donde hay bloques enemistados de manera radical entre ellos. Eso no hay manera de hacerlo. Entonces, por tanto, yo creo que lo idóneo es que sean destituidos todos y que sea nombrada una Cámara de Cuentas que la partidocracia dominicana admita y acepte, la sociedad civil, las iglesias y todo el mundo. Pues no tiene que ser una Cámara de Cuentas hecha a imagen y semejanza del PRM, pero tampoco de la oposición. Que sea una Cámara de Cuentas compuesta por hombres y mujeres honestos. Aprovechamos esta parte final para pedirle a todos ustedes que sigan con nosotros, porque vamos a tener una entrevista súper interesante con el aspirante a regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, licenciado Giancarlo Vegas. Así que quédese con nosotros. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El 24 de abril de 1494 se fundó el primer ayuntamiento del Nuevo Mundo en lo que hoy se conoce como la Isabela Histórica en Puerto Plata. Desde la nueva Liga Municipal Dominicana celebramos este acontecimiento con diversas actividades en la Semana del Municipalismo Dominicano. Gracias, presidente Luis Abinader, por confiar en nosotros y en los ayuntamientos. Seguiremos trabajando por la transformación de la municipalidad
por la seguridad y el bienestar de la gente. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto que modifica la Ley 4532 sobre exploración y explotación de petróleo y otras sustancias hidrocarburíferas. También el proyecto de ley que incluye en el currículum estudiantil dominicano asignaturas sobre derechos y dignidad de las mujeres y la iniciativa que reconoce la lengua de señas de República Dominicana. En los trabajos legislativos, la Comisión de Educación Superior adelantó el análisis del estudio al proyecto de ley que regula el ejercicio profesional en el país. La Comisión de Transporte socializó con especialistas el proyecto de ley sobre importación y comercialización de neumáticos usados, mientras otras comisiones de senadores realizaron descensos, desarrollaron consultas y avanzaron importantes iniciativas para el país. La Cámara Alta reconoció a INTEC por sus 50 años en la educación superior con altos valores en la calidad de la innovación, mientras que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a la Miss Mundo dominicana María Bayo Ramírez y al Mr. World dominicano Julio Peña. Además, sostuvo un encuentro con la delegación del grupo empresarial Compromiso Santiago. También la Cámara Alta abrió sus puertas a más de 200 personas de diferentes instituciones, incluyendo a jóvenes no videntes de la Fundación Francina, quienes experimentaron ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano. Ya tenemos la primera sala de lactancia en la ciudad colonial. Un lugar cómodo, seguro, privado y accesible para que las madres en periodo de lactancia puedan extraer y conservar de manera adecuada la leche materna. Pensando siempre en el bienestar de nuestra gente. Banco BHD y la Alcaldía del Distrito Nacional. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y tal y como le habíamos adelantado, este va a ser un programa de juventud, este va a ser un programa de política, este va a ser un programa de renovación, de presentación, de sangre nueva, que son parte de las cosas que necesita nuestra democracia para tener esa reingeniería, para reinventarse y para tener siempre opciones. No podemos continuar con las mismas caras de siempre, con esta especie de gerontocracia que ha caracterizado a nuestro país, y este programa Consensuando en sintonía con esos principios y con esos valores que acabamos de exponer, quiere ser y va a ser una tribuna para todos esos candidatos jóvenes que representan lo que debe ser nuestra democracia, una verdadera y real meritocracia. En esta oportunidad tenemos con nosotros al licenciado Giancarlo Vega. ¿Cómo estás? Un placer enorme, de verdad que muchísimas gracias, Tabaré, por darme la oportunidad de asistir a este espacio, de compartir contigo, que eres un amigo de tantos años. Te he recordado muchas anécdotas de juventud fuera de cámara, y la verdad que me siento muy agradecido y honrado de ser parte de tu espacio. Claro que sí, no, el honor es nuestro y la verdad es que nos satisface muchísimo haber dado seguimiento a tu carrera, cómo has ido creciendo, cómo has ido desarrollándote. Nosotros, ¿verdad?, sin que esto se convierta en una nostalgia del pasado, pero como punto histórico nosotros coincidimos en la universidad, en la Pucamaima de Santiago. Desde el principio vimos en ti esas inquietudes de liderazgo, de crecimiento que se ven manifestadas hoy, y estamos seguros que se va a continuar manifestando. Pero como el público, ¿verdad?, estamos en Televisión Nacional, sería importante que podamos conocer cuál ha sido tu background, sobre todo en la parte política, ya que nos vas a hablar en lo adelante de lo que son las aspiraciones que tú tienes a formar parte de la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Exponle al país quién ha sido Giancarlo Vega. Te agradezco nuevamente, Tabaré. La verdad es que vamos a tratar de hacerlo un poco resumido, porque yo estoy trabajando desde los 13 años, gracias a Dios, pero digamos que en los últimos 20 años he venido desarrollando una carrera, una trayectoria como técnico en la administración pública. La verdad,
siempre he visto y he sentido una inquietud, una visión por formarme, por prepararme. Soy abogado, como decías, especialista en regulación económica y derecho municipal. Tuve la oportunidad de profundizar estos estudios tanto a nivel de posgrado aquí en la República Dominicana como fuera del país. Y hace muchos años tomé la decisión de que esa inquietud por formarme, por adquirir experiencia, por tener una base conceptual sólida, la quería poner a disposición de la política. Y cada peldaño, cada paso que he ido dando en mi vida, cada curso, cada capacitación, siempre lo he visto como una oportunidad de hacerme un técnico más fuerte, pero siempre al servicio de la política. En mi experiencia más reciente, en el año 2019, iniciamos todos los aprestos para apoyar lo que era en ese momento la candidatura de Luis Abinader, hoy presidente de la República, y tuve la oportunidad de coordinar la parte operativa y de estrategia a nivel nacional de lo que fue Unidos con Luis, un movimiento lindísimo cuyo coordinador general lo fue Roberto Ángel Salcedo, un movimiento hermoso que tuvo impacto en toda la geografía nacional. Hubo provincias inclusive que tuvimos la oportunidad de visitarla varias veces, en varias ocasiones, por el cariño, la receptividad que sentíamos al llevar un candidato que, bueno, los resultados están ahí, un candidato sólido, un candidato fuerte, un candidato que era un lujo para nosotros poder salirlo a vender, porque la gente no esperaba que se lo vendiéramos, que lo compraba de vernos, llegando con el discurso y la propuesta del hoy presidente de la República, Luis Abinader Corona. Qué bien. Aprovechando tu experiencia y al mismo tiempo tu juventud, dices que recorriste buena parte o quizás casi todo el territorio nacional haciendo proselitismo en favor del presidente de la República, Luis Abinader. Las expectativas que tú tuviste como joven vendiendo al presidente Abinader como candidato, ahora con los resultados ya a casi 3 años de gestión. ¿Cuál es la evaluación que tú tienes del gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, definitivamente mi evaluación podría verse sesgada o no, pero mi evaluación es que definitivamente este es el gobierno que más ha invertido en el sector social, en la parte social del país. Es un gobierno que ha priorizado a la gente, que ha puesto en el foco la calidad de vida. Pero no solamente eso, se ha solidarizado con una situación especial que se nos ha producido, que es, o sea, estamos hablando de un gobierno pandemia pospandemia, estamos hablando de un gobierno que le ha tocado enfrentar grandes crisis internacionales. Y en el foco y en el ojo del presidente Abinader siempre ha estado garantizar que los sectores más vulnerables del país puedan recibir esa parte, ese brazo social del gobierno dominicano, inclusive instituciones que históricamente habían estado hasta un poco rezagadas. El presidente las ha motorizado porque son instituciones que tienen que ver con llevar y auxiliar a la gente en momentos donde la economía, digamos, puede haberles afectado más que a cualquier otro de los sectores. Pero no solamente eso, el presidente Abinader tiene una impronta en materia de turismo, pero no solamente eso. Cuando todos los pronósticos debido a estos temas de corte y carácter internacional que han afectado a la economía mundial, ha mantenido la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana. Aquí ha crecido el empleo de manera directa, ha crecido el empleo de manera indirecta, el empuje a la nueva inversión, tanto nacional como extranjera. O sea, yo creo que al día de hoy nosotros tenemos un compromiso de defender lo que han sido estos 3 años de Luis Abinader y todo su gobierno, todo su gabinete, porque realmente el empeño sin desmedro de darle atención a una gestión eficiente en todas las áreas, ese enfoque social que se le ha dado a esta actual gestión del presidente Abinader es una obra que todos debemos salir a defender y a vender. Muy bien. El presidente Abinader, en su campaña, una de sus principales promesas consistió en un ministerio público independiente. Una
Procuraduría General de la República independiente y los principales fiscales también que fueran independientes. Esa fue la promesa. Ahora la realidad, y aprovechando también tu condición de experto en materia jurídica, ¿qué criterio tú tienes con respecto al desenvolvimiento, el desempeño que ha tenido el Ministerio Público, la justicia en el gobierno del presidente Luis Abinader? Vamos a partir del primer hecho que mencionas, Tabaré, y es precisamente la promesa de un Ministerio Público independiente. Cuando hablamos de un Ministerio Público independiente, o de lo que todos aspiraríamos a que el sistema de justicia fuese independiente, estamos hablando de tomar en cuenta a personas con una trayectoria, no en el ámbito político, sino una trayectoria en el ámbito jurídico, en el ámbito del Ministerio Público. Y ahí está el caso, por ejemplo, de la magistrada Miriam Germán Brito, una persona intachable, impoluta, con una carrera de servicio de 40 y pico de años, que su carrera, cuando tomas su hoja de vida y ves que inició probablemente en la Fiscalía del Distrito Nacional y que fue evolucionando hasta que luego entró a la Judicatura y que de la Judicatura pasa a ser la Procuradora General de la República, eso es lo más cerca de la independencia que tú puedes definir. O sea, estamos hablando de otros magistrados que están ahí, como es el caso de Jenny Berenice, que su carrera, sus últimos 20 años, no están vinculados a la actuación política, sino estrictamente vinculados al ejercicio del Ministerio Público o de la Judicatura. Entonces, en un esquema, en un escenario ideal de justicia independiente, yo creo que la promesa fue más que satisfecha, más que satisfecha. Yo tengo, por mis 20 años de carrera, yo tengo amigos en el Ministerio Público, tengo amigos en la Judicatura, tengo amigos abogados, como es lógico, como es natural. Y a mí, mis amigos del Ministerio Público me dicen, óyeme, nunca hemos recibido una llamada de nadie del gobierno. A nosotros nunca nadie nos ha llamado para decirnos esto o aquello, pero ni a favor ni en contra. Dice, la tranquilidad que nosotros sentimos de que nuestros reportes son a nuestros superiores dentro del Ministerio Público, y que nuestro desempeño se está evaluando sobre la base técnica de cómo estamos desarrollando los casos en los tribunales, y de que si un caso es apelado, si el dictamen que se da en una instancia superior guarda parecido o no con lo que fue el dictamen en una instancia anterior, te dice a ti que realmente estamos hablando de un Ministerio Público independiente. Ya las evaluaciones son otras. Los criterios sociales, políticos, la visión, la opinión sobre el Ministerio Público puede estar orientada o no a una toma de decisión, puede estar orientado o no a cómo se maneja un caso, pero ya no está vinculada a que de Palacio Nacional o de ninguna otra instancia del Poder Ejecutivo al Ministerio Público se le está trazando una pauta. Giancarlo, hay sectores de la oposición que en diversos momentos han hecho pronunciamientos en el sentido de que existe una persecución política, queriendo esto significar entonces que no hay tal independencia. ¿Qué opinión te merece esos pronunciamientos? Tabaré, es que no existe una vinculación entre persecución política y que el Poder Ejecutivo o el Presidente de la República guarde relación o no con ello. Todo el que va a la administración pública, todo el que ocupa una posición en la administración pública, está sujeto al escrutinio, está sujeto a un sistema de control interno que lo tiene como facultad la Contraloría General de la República, está sujeto a un sistema de control externo cuya facultad está en la Cámara de Cuentas, está sujeto a que el Ministerio Público puede investigar si entiende que hay indicios o no en esas auditorías o en alguna actuación o denuncia. Es una realidad. Ahora, hablar de persecución política, bueno, al final las decisiones, ¿quiénes las toman finalmente en los tribunales? Las toman los jueces y van a ponderar pruebas. O sea, el Ministerio Público ya hoy día, desde la reforma procesal penal, el Ministerio Público hoy día es una parte en el proceso. Al final es un juez al que le van a servir las pruebas en defensa o acusatorias contra un imputado, quien va a tomar la decisión sobre la base de los valores probatorios, de lo que está recibiendo ahí. Entonces, yo lo que siento y entiendo, pero no de gobiernos anteriores, ni de este, ni de los que vienen, todo aquel que va a la administración pública
está sujeta a ese tipo de escrutinio. ¿Tú entiendes entonces que el caso de la independencia del Ministerio Público se constituye en una especie de conquista de la democracia dominicana, como el 4%, o para garantizar esa independencia debe continuarse en la misma senda con el presidente Luis Abinader? Mira, hay dos preguntas, dos inquietudes implícitas ahí. No nos vamos a llamar engaño. Esto es un paso de avance. Que hayamos nombrado o que el presidente Abinader haya decidido que quienes iban al Ministerio Público estén lo más cercanos o que sean lo más independientes posible, es un paso. Todavía nos quedan retos en el camino, todavía nos quedan revisión de la normativa vigente que regula y rige todo el sistema del Ministerio Público en el país. Ahora, esto definitivamente representa un paso de avance, lo representa. Ahí, hilvano a la segunda parte de tu pregunta. Me decía si debemos continuar con el presidente Abinader para que este tema de la independencia definitiva del Ministerio Público y del Poder Judicial siga avanzando y caminando. Bueno, la prueba está ahí. Este fue el primer tramo, este fue el primer trecho. Entonces, si el presidente Abinader cumplió en el primer tramo y en el primer trecho, estoy seguro que va a seguir profundizando en esa independencia que tanto requiere la institucionalidad en la República Dominicana del Ministerio Público. Muy bien. Entonces, a propósito de esa trayectoria que has tenido en cuanto a lo que es tu paso por el Estado, llega ahora el momento de abordar lo que tiene que ver con la democracia representativa. ¿Cuál es el puesto al que tú te vas a presentar tu candidatura? Supongo que ya te has inscrito. Y para que tú le digas al pueblo dominicano por qué esas inquietudes, por qué ha llegado el momento de presentarse a la elección. Yo tuve una oportunidad maravillosa, grandiosa, por la venia divina y de Dios. Yo tuve la oportunidad en el año 2012 de ser el consultor jurídico más joven que haya tenido la historia del gobierno de la ciudad de Santo Domingo, de la alcaldía del Distrito Nacional. Y digo que es una dicha y es una bendición de Dios y de las autoridades de ese momento que me dieron la oportunidad, porque yo estaba sentado en una silla donde históricamente eran abogados de mucha experiencia, abogados acabados en el ejercicio de su carrera, que habían, digamos, dilatado una carrera de mucho respeto de cara a lo que es la consultoría jurídica de la alcaldía del Distrito Nacional. Ahora bien, cuando llego ahí, me introduzco a un mundo que en ese momento era totalmente nuevo. Yo recién llegaba de estudiar fuera. Yo había terminado mi maestría en Derecho y Economía, Orientación Políticas Públicas, en Buenos Aires, Argentina. Y mi espectro, mi búsqueda, inclusive laboral, estaba orientada por otros horizontes. Y tengo la dicha de que me dan esta oportunidad, producto de mi formación, y que aunque era muy joven, tengo desde muy temprana edad trabajando y vinculado a estos mundos de la institucionalidad y el derecho. Y descubro una nueva pasión en mi vida. Descubro una nueva pasión en mi vida, que es el derecho municipal, el derecho a la ciudad, todo el tema de la planificación urbana vista desde el punto de vista normativo. Y recuerdo con mucho, digamos, con mucha emoción un reto que me puse, porque me preguntaba a alguien en ese momento, mira, ya te has adentrado en el estudio del derecho municipal, ya te has adentrado en el estudio del derecho administrativo, ¿cómo tú vas a vincular tu formación en Derecho y Economía, Políticas Públicas, a la ciudad de Santo Domingo? Y trabajamos un equipo, por instrucciones del entonces alcalde, don Roberto Salcedo, trabajamos un equipo en una ordenanza, en un instrumento normativo, que nosotros logramos demostrar que era en costo-beneficio más factible para la ciudad de Santo Domingo tercerizar la recolección de residuos sólidos de grandes productores de residuos sólidos, es decir, hoteles, restaurantes, todo aquel que produce una cantidad considerable de residuos sólidos, y que eso iba a generar un impacto en
la eficiencia en la prestación del servicio, pero no solamente un impacto en la eficiencia de la prestación del servicio, en el cobro del cual una parte iba a ingresar a las recaudaciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y así empecé a ver, en opiniones que me solicitaba el Consejo de Regidores en ese momento, en opiniones que me solicitaba las áreas técnicas del Ayuntamiento, empecé a hacer un ejercicio de implementación de lo que había aprendido en materia de Derecho y Economía, en formulación de políticas públicas, en hasta la más mínima opinión que yo brindaba por escrito, pudiese ser esta de 2 párrafos o de 20 páginas. En ese trayecto me doy cuenta que tengo un nuevo amor, y mi nuevo amor es el derecho a la ciudad. Y me concentro, me enfoco en ello, y posteriormente a esto, entonces ya afianzado en ese sentido, vuelvo a salir fuera del país por un tiempo, cursando estudios en Buenos Aires y culminando en Viena, Austria, en materia de ciudades inteligentes. Y ahí empecé a ver un nuevo enfoque, de que aparte de esa experiencia y esa formación que tenía, veía un nuevo enfoque que era la tendencia de las grandes ciudades del mundo, de los grandes modelos de desarrollo urbano del mundo, hacia las ciudades inteligentes. El cómo, teniendo en foco y teniendo en medio siempre la calidad de vida del municipio, del ciudadano, cómo podemos implementar innovación y cómo podemos implementar tecnología para la mejora de la calidad de vida de ese ciudadano. Y al culminar esos estudios, mis profesores y compañeros de ese curso, de ese posgrado, sintieron tanta pasión y emoción en mí hacia el tema que me vincularon entonces como profesor adjunto. Y al año siguiente, en la segunda versión de ese programa en Ciudades Inteligentes, entonces yo regreso a la Universidad Austral de Argentina, pero ya en calidad de speaker o de conferencista, e imparto un módulo que es precisamente la actividad económica como desarrollo para el territorio. Oh, pero muy interesante. Y eso, es lo que hoy me lleva a haberme inscrito, como me preguntabas, a ser candidato a regidor por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, con la firme convicción de el profundo respeto que yo siento por la labor normativa y de fiscalización de los regidores, con las herramientas que he desarrollado, tanto en formación como experiencia, ponerlas al servicio de mi ciudad y de mi partido. Muy bien. Ahora te voy a hacer esta pregunta, y es, ¿cuál es la evaluación que tú tienes con respecto a la gestión de la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía? Pero eso lo vamos a responder luego de esta pausa comercial. Así que no le cambien. Ya tenemos la primera sala de lactancia en la ciudad colonial. Un lugar cómodo, seguro, privado y accesible para que las madres en periodo de lactancia puedan extraer y conservar de manera adecuada la leche materna. Pensando siempre en el bienestar de nuestra gente. Banco BHD y la Alcaldía del Distrito Nacional. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal, y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron, y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira.
esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El 24 de abril de 1494 se fundó el primer ayuntamiento del Nuevo Mundo en lo que hoy se conoce como la Isabela Histórica en Puerto Plata. Desde la nueva Liga Municipal Dominicana celebramos este acontecimiento con diversas actividades en la Semana del Municipalismo Dominicano. Gracias, presidente Luis Abinader, por confiar en nosotros y en los ayuntamientos. Seguiremos trabajando por la transformación de la municipalidad, por la seguridad y el bienestar de la gente. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto que modifica la Ley 4532 sobre exploración y explotación de petróleo y otras sustancias hidrocarburíferas. También el proyecto de ley que incluye en el currículum estudiantil dominicano asignaturas sobre derechos y dignidad de las mujeres y la iniciativa que reconoce la lengua de señas de República Dominicana. En los trabajos legislativos, la Comisión de Educación Superior adelantó el análisis del estudio al proyecto de ley que regula el ejercicio profesional en el país. La Comisión de Transporte socializó con especialistas el proyecto de ley sobre importación y comercialización de neumáticos usados, mientras otras comisiones de senadores realizaron descensos, desarrollaron consultas y avanzaron importantes iniciativas para el país. La Cámara Alta reconoció a INTEC por sus 50 años en la educación superior con altos valores en la calidad de la innovación, mientras que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a la Miss Mundo dominicana María Bayo Ramírez y al Mr. World dominicano Julio Piña. Además, sostuvo un encuentro con la delegación del grupo empresarial Compromiso Santiago. También la Cámara Alta abrió sus puertas a más de 200 personas de diferentes instituciones, incluyendo a jóvenes no videntes de la Fundación Francina, quienes experimentaron ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Gracias por continuar con este su programa Consensuando y le damos seguimiento a esta súper entrevista con el aspirante a la regiduría por la circunscripción 1 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, licenciado Giancarlo Vega. Retomando la pregunta, decíamos, Giancarlo, Carolina Mejía, 3 años ya de gestión, como toda obra del hombre, obviamente tiene luces, tiene partes que serían desafíos. ¿Cuál es la evaluación que tú nos das con respecto a esta gestión de Carolina Mejía? Mira, la visión de Carolina Mejía en materia de recuperación, remozamiento y mantenimiento del espacio público es definitivamente la gran impronta de esta gestión, y que es lo que, aún ella agote un periodo más, va a quedar a lo largo de toda su trayectoria. Estamos hablando de que más de 170 parques y plazas en el Distrito Nacional han sido intervenidas. Estamos hablando de una visión comprometida, pero no solamente con remozar, no solamente con crear el nuevo espacio, sino lo más importante, mantenimiento, el involucramiento con la sociedad, el agarrar y hacer a los municipios, agarrar y hacer a la comunidad partícipe de cuidar sus espacios públicos, porque son importantes para todos, para los niños, para los adultos, para los envejecientes, de tener espacios públicos de calidad. El ella entregarlos, sean nuevos o sean remozados. Por ejemplo, ahí hay un caso, me parece la José Contreras con Lincoln, o sea, un espacio que estaba totalmente descuidado. El concepto que Carolina Mejía Gómez y su gestión ha desarrollado en cómo un espacio que está abandonado, que está destruido, que es un golpe al ornato de la ciudad, tú lo transformas en un espacio donde la gente puede estar, que visualmente es agradable. Pero te digo más, porque el problema históricamente, y yo creo que en los últimos 20 años eso ha ido cambiando,
la gente veía la alcaldía o veía las alcaldías en sentido general como recolectores únicamente de desechos sólidos. Una persona que es gerente, o sea, el alcalde era visto, o la alcaldesa, como una persona que es gerente de una compañía de camiones de basura. Óyeme, aquí hace años que tú no ves, muchos años que tú no ves en ningún lugar un tema de un escándalo por desechos sólidos acumulados, pequeños vertederos que se forman en los espacios, que hay una crisis de basura, etcétera. Entonces, el hecho de poder mantener en orden esos ejes fundamentales que son atribución de la alcaldía, pero aparte haberle agregado el plus y la impronta de tener una ciudad con más y mejores espacios públicos, definitivamente es el gran logro de Carolina Mejía. A propósito de ese tema que comentas, ¿a qué tú atribuyes que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, eso es prácticamente una conquista, ya la inexistencia de los famosos vertederos que se presentan aún en las alcaldías de Santo Domingo Norte, de Santo Domingo Este? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa diferencia? Básicamente, y esto hay que ser justos y establecerlo, esto es un proceso que inició con un cambio de visión desde el año 2002. El cambio de visión tiene que ver con entender que cuando estamos hablando de recolección de residuos sólidos, cuando estamos hablando de recoger la basura, estamos hablando de un tema que impacta en el tema ambiental, que impacta en el tema de salud, que impacta en el turismo. Entonces, no podíamos seguir teniendo, y eso se ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos 20 años, la visión anacrónica de recoger la basura. Estoy recogiendo la basura. No. Esto tenía que responder a una estrategia. Y la estrategia tenía que ver con un master plan de cómo vamos a transformar el servicio probablemente más importante que presta el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces, tiene que ver con un sistema de rutas y frecuencias, tiene que ver con un sistema de involucrar a la ciudadanía, hacerle entender a la gente que no hay país en el mundo, no hay ciudad en el mundo que resista que si pasa el camión y ya recogió los residuos sólidos, recogió la basura, usted venga y saque la funda y la ponga ya habiendo pasado el camión. Pero no pueden pasar 20 camiones al día. Entonces, esa dinámica de una visión donde la tecnología también es importante, de tú poder diseñar esas rutas de cara a puntos que ya han sido determinados en materia y en tema de cuánto se acumula, en qué hora se acumula. O sea, implementar tecnología de tú saber dónde están los camiones, por dónde están transitando, qué tipo de vehículo para la recolección se necesita dependiendo de la zona. Todo este tipo de cosas son fundamentales e importantes y yo creo que el Distrito Nacional en los últimos 20 años ha venido avanzando sustancialmente en esta visión un poco más moderna de tecnología e ingeniería, digamos, que otras ciudades ya en el mundo han implementado y les ha funcionado y nosotros bien la hemos adaptado en el Distrito Nacional. Aprovecho también para hacerte esta pregunta. Hace 30 años, el Ayuntamiento del Distrito Nacional abarcaba el territorio de todas esas alcaldías que existen hoy. Por una idea que tenía el doctor Peña Gómez, esto se fue dividiendo y a su vez subdividiendo. Ya luego de 30 años, tú entiendes, porque eso también tiene que ver con una visión política del Estado en cuanto a la balcanización o subdivisión del territorio o el mantenimiento de la misma estructura política para administrar esos mismos espacios. Desde el punto de vista del ordenamiento territorial y en cuanto a la eficiencia en el uso de los recursos, ¿tú entiendes que se debe continuar esa tendencia de subdividir o tú entiendes que el Estado debe mantenerse ya a donde está o inclusive hacerse más pequeño? Mira, en esto como en todo en la vida, siempre es revisable y perfectible. Los modelos siempre, tú tienes que tener una etapa de, como toda política pública, de diseño, de
de diseño, dinámica, implementación y luego evaluación. Tal y como dices, 30 años después, o realmente son 21 años después, es justo hacer probablemente una revisión en sentido general. Ahora, de que el modelo de subdivisión, mal que bien, con algunos ejemplos mejores que otros, en materia de territorio y cuando estamos hablando de competencias de ciudad, es saludable. Y te lo pongo de la siguiente manera. Un gobierno nacional tiene preocupaciones o tiene ocupaciones, tiene competencias y tiene atribuciones macro. El diseño y la implementación de esa política pública tiene otra óptica, tiene otra dinámica, tiene otro presupuesto, en fin, es totalmente distinto. Ahora, no es lo mismo cuando tú administras, vamos a suponer que tú eres una compañía de administración de propiedades. No es lo mismo cuando tú administras un edificio de 4 plantas a cuando tú administras un residencial o un condominio que tiene 10, 12 edificios, cada uno de 10 plantas. Entonces, yo creo que habrá cosas que revisar, yo entiendo que habrá temas que determinar, pero yo no entiendo que la división sea necesariamente el problema de que en otros territorios las cosas no estén funcionando como funcionan en el Distrito Nacional. No lo veo desde esa óptica. Muy bien. Entonces, tu proyecto de obtener esa regiduría, ¿qué tiempo tienes? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Cómo va ese proyecto de cara a ser un futuro regidor del ayuntamiento? ¿Cómo sientes esa recepción de la gente? Mira, la verdad es que yo soy un hombre profundamente creyente y producto de que soy un hombre profundamente creyente me siento desbordado de agradecimiento y alegría porque el nivel de apoyo que está suscitando nuestra aspiración, primero a lo interno de mi partido, el PRM, cómo se han ido sumando compañeras y compañeras que ven en este proyecto una vía, una visión que complementa la que quizás ha tenido el Consejo de Regidores en estos años, es realmente desbordante. Pero no solamente eso, es como personas de la sociedad civil, amigos que no incursionan en la actividad política, gente que no tiene nada que ver con la actividad política, cómo he recibido llamadas, cómo he recibido mensajes, cómo he recibido comentarios de cómo se pueden integrar, de cómo pueden apoyar, de que se quieren sentir parte de lo que nosotros pretendemos desarrollar como regidor en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Tu olfato político, ¿qué te indica? ¿Carolina va o no va? Mi planteamiento en ese sentido siempre ha sido claro, preciso y conciso. Yo, como ciudadano que reside en la ciudad de Santo Domingo, como persona que le impactan los servicios que presta el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la verdad es que yo me siento comprometido, y si me preguntas qué yo desearía, sería que Carolina Mejía siguiese siendo la alcaldesa del Distrito Nacional. Ahora bien, entiendo que Carolina Mejía se ha ganado la oportunidad y la chance con una labor de una eficiencia como la que ella ha desarrollado, que si ella decidiese no ir, por lo menos ser altamente considerada en cuenta en su opinión de quién debería ser la persona que ella siente con la capacidad para que la sustituya. ¿Existe actualmente información sobre cuál tipo de inclinación pudiera tener Carolina en caso de que no se presente con el resto de los candidatos? Mira, Carolina Mejía comparte una dualidad de funciones. Tiene una función como servidora pública, que es alcaldesa del Distrito Nacional, pero al mismo tiempo es la secretaria general de nuestro partido, lo cual la lleva a estar imparcial y permitir que todo aquel que se haya inscrito y que todo aquel que aspire a sustituirla, en caso de que ella decida no ir en la alcaldía del Distrito Nacional, pueda desarrollar su trabajo político y pueda presentar sus propuestas e ir ganando espacio, ir ganando terreno, ir ganando simpatías. Pero entiendo que esa pregunta, a lo mejor ella la tiene en su corazón, la respuesta,
pero por un tema de institucionalidad partidaria no es algo que ella podría siquiera manifestar. El Partido Revolucionario Moderno, en el caso de que Carolina no se presente, ¿mantiene el carril de adentro para continuar en la alcaldía del distrito? Al día de hoy, los números, gracias a esa gestión de Carolina Mejía, son extremadamente sólidos, probablemente superiores a los que con Carolina Mejía, con los que Carolina Mejía ganó en el año 2020. O sea, estamos hablando de una simpatía en torno a ella y a la gestión que ronda el 60%, pero el 80 y pico por ciento del ciudadano del Distrito Nacional se siente conforme, se siente de acuerdo con lo que ha sido esta gestión, lo cual le garantiza la plaza a este partido, al Partido Revolucionario Moderno, con el candidato que lleve, porque el candidato que lleve siempre será el mejor, porque las opciones y las mejores opciones están acá. Muy bien, Giancarlos. Ya estamos en la recta final del programa. Agradecemos y apreciamos la gentileza de concedernos esta entrevista y te damos la oportunidad para que le des un mensaje final a tus electores. Bueno, primero agradecerte a ti la oportunidad de permitir interactuar con mi gente. Este proyecto es un proyecto que está definido, determinado y enfocado en servirle a mi circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Nuestros ejes fundamentales más adelante los van a conocer desarrollados, pero venimos a trabajar por el derecho a la ciudad, venimos a trabajar por la sostenibilidad y venimos a trabajar por una ciudad más asequible y sin barreras. Mi única misión en esto es servirles, que ustedes puedan contar con que un ciudadano más como ustedes, que entiende, recibe y es impactado junto a su familia por todos los servicios que presta la alcaldía, quiere ser parte del Consejo de Regidores del Distrito para una mejor ciudad capital. Excelente. Te agradecemos nuevamente tu presencia. A todos ustedes los invitamos a una próxima entrega de su programa Concesión.